Muy bien. Problema número 3 dice, determine la lectura del voltímetro en el siguiente circuito mostrado. ¿Qué es un voltímetro? Es un dispositivo que me lee potencial eléctrico. Si está colocado alrededor de esta resistencia de 8 ohms, lo que quiere leer es cuánta energía en forma de potencial consume esta resistencia. Aquí es facilito. Al ojo sale este problema. ¿Para quién estudió? Cuando tengo resistencias en serie, estas dos resistencias están en serie. Este es el cable del voltímetro, no es parte del circuito, ¿ya? Estas son dos resistencias en serie. Son iguales. ¿Qué hacen las resistencias? Son dispositivos que consumen energía en forma de potencial. Al ser iguales, es lógico pensar que ambas van a consumir la misma energía potencial. Mire, entonces, conclusión, ambas consumirán la misma energía en forma de potencial para funcionar. 2. ¿Qué es esto? Una pila. Esta pila está entregando energía en forma de potencial al circuito. Si él y él consumen lo mismo y él es el que da, ¿cuánto consumirá cada una de ellas? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Melgarejo. ¿Está en clase? Sí, profe, 8 ohms cada una. Esto es la resistencia que tiene cada uno, son iguales. Pero una resistencia consume energía en forma de potencial. Él consume cierto potencial, voltaje. Él consume cierto potencial, voltaje. Y él entrega voltaje. ¿Cuánto está entregando? 40 voltios al circuito. Si ellos dos consumen lo mismo y él entrega 40, ¿cuánto de voltaje te consumirá cada uno de ellos? 5. 5. Si él consume 5 voltios y él consume 5 voltios, son 10 voltios. Pero él está entregando 40. ¿Y qué pasó con los otros 30? Si no hay más resistencias. A ver. ¿Alguien? Jair. 20. ¿Ah? 20, ¿20 qué? profesor. ¿20 20 qué? voltios. 20 voltios, 20 profesor. voltios. ¿De acuerdo? A ver, explíquele a tus compañeros lo que has entendido. Que si la resistencia tiene el mismo cantidad de ohms, el voltaje tiende a distribuir equitativamente. Excelente. ¿Se escuchó? Y Melgarejo, creo que su papá es profesor, está haciéndolo quedar mal, qué roche, ¿no? Ya mira acá. Son resistencias iguales. Van a consumir la misma cantidad de energía en forma de potencial. ¿Y quién es el que está dando la energía al circuito? Esta pila, 40. Si consumen energía, ellos deben consumir lo mismo que da la pila. Entre ellos dos se deben comer los 40 voltios. Por lo tanto, como son igualitos, mitad, pues. 20 tú, 20 yo, y nos comemos 20 cada uno. ¿Cuánto este voltímetro, cuánto leerá aquí? Si es lo que consume esto. 20 voltios. Explicación. Sale al ojo, es teoría. Toda resistencia eléctrica consume energía en forma de potencial al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia, según la ley de Ohm-Beer, el potencial 1 consumido será la intensidad de corriente por el valor de su resistencia. Como estas resistencias, todo este circuito está en serie, la corriente que circula es la misma, I por R. Aquí, esta resistencia, ¿qué consumirá? Un potencial 2, I por R. ¿Por qué igual, profe? Porque la corriente que circula aquí es la misma y estas resistencias son iguales, R. ¿Cómo son estos potenciales? Iguales. Ahí está, la corriente eléctrica que circula es la misma. ¿Bien? 2. Como ambas resistencias son iguales a 8 ohm y la intensidad de corriente I que circula por ellas es la misma, podemos afirmar que ambas consumen la misma energía en forma de potencial eléctrico, B. Y esta es la misma que genera la pila en el circuito. ¿Qué genera la pila?
40 voltios. Y es lo que se consume en las dos resistencias, B sub 1 y B sub 2. Pero ¿cómo es esto? Según la ley de Ohm, I por R. ¿Ven? ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial consumido por esta resistencia es igual al potencial consumido por esta otra B sub 2. Y eso valdría 20 voltios. Y es lo que este voltímetro leería. ¿Qué lee este voltímetro? El potencial que consume esta resistencia. 20 voltios. Así de sencillito. Tienen que leer. Tienen que estudiar. Se van a perder aquí. De verdad. Hay cosas que en la pre ni siquiera las explican a veces, porque se asume y se presume que usted ya la sabe. La ha estudiado, pues, ¿no? Listo. Observación. Esto que está viendo es un circuito de dos resistencias en paralelo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene un circuito en paralelo aquí en borrador? Que el potencial 1 y el potencial 2 son iguales. ¿No? Dos o más resistencias estarán dispuestas en paralelo si están sometidas a la misma diferencia de potencial. Y según Ohm, el potencial es igual intensidad de corriente por resistencia. Aquí. Intensidad 1 por R1. Intensidad 2 por R2. ¿Sí? Pero si yo quiero calcular la intensidad como una relación de proporción respecto de las resistencias, van a ambos miembros a dividir. Intensidad 1 es a R2 como intensidad 2 es a R1. Son inversamente proporcionales, según la aritmética básica, clásica y elemental. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Profe, no me acuerdo qué es inversamente proporcional. Muy bien, no se preocupe, lea su libro y aprenderá. Yo no explico aritmética, mi curso es física. Se supone que el profesor Eduardo León Vilches, con sus amplios conocimientos y su amplia experiencia enseñando, casi ya es mucho mayor que yo. Yo tengo 28 años enseñando, Eduardo debe tener 30 y pico de años de profesor. Les he explicado. Y seguro que desde primer año de secundaria. Si no quisiste atender, prestar atención y prestaste atención a otras cosas cuando debías escuchar, usted tomó su decisión y es amo y señor de ella. Un ejemplito. Tengo una resistencia de 3 ohms. Tengo una resistencia de 7 ohms. ¿Sí? Yo quiero saber cuánta corriente circula por cada una de esas ramas. Esta relación matemática lo único que te dice que las corrientes y las resistencias son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, 3 y 7 son números PESI. Si no sabes qué es PESI, revisa tu cuaderno de aritmética. ¿Bien? PESI. ¿Eso qué quiere decir? Que por aquí va a circular una corriente eléctrica y por aquí también. Porque son dos ramas que se bifurcan en este punto y vuelven a recuperarse aquí. Y por aquí va a salir una corriente eléctrica. Como las intensidades de corriente son inversamente proporcionales a las resistencias, yo podré decir en forma práctica que aquí la corriente será como 7 veces I. Y por aquí será como 3 veces I. ¿Cuánto saldrá? Como 10 veces I. ¿Y cuánto entró por aquí, profe? 10 veces I. Por la ley de nudos, la suma de corrientes que entran a un nudo es la misma de la suma de corrientes que salen de dicho nudo. Es la forma como yo utilizaré esta relación matemática. ¿Me entendieron? ¿Sí? Tristeza en el aula, nadie participa. Sí, generalmente. Todavía no llego a física moderna. Cuando hable de ondas.
A ver, ¿quiénes son los que quieren ser ingenieros? Física, la base de la ingeniería. Problema 4. Justamente había un objetivo, un propósito. Dice, calcula la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 5 ohms. Esta es una pila, 34 voltios. Este es 2 ohms, él es 1 ohm y él es 5 ohms. ¿Cuánta corriente circula por aquí? Aplicamos este criterio. Solución. Profe, 1 y 5 son PSI. Por aquí va a venir una corriente y por aquí va a venir otra corriente. La corriente que viene por aquí será como 5I y la que viene por acá será como I. Porque las intensidades de corriente, cuando tengo dos resistencias en paralelo, son inversamente proporcionales a las resistencias. Y por aquí viene 5I. ¿Cuánto entró a este nodo? Si aquí viene I y por aquí viene 5I, la corriente que entra por aquí a este nodo es de 6I. Esta corriente baja llega a este nodo, esta corriente baja llega a este nodo y sale de este nodo. ¿Cuánto sale por acá? 6I. Miren, ya tenemos la distribución de corrientes eléctricas en relación proporcional a esta constante I, que pasa por cada elemento de este circuito. Básico. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Mire, reduciendo esta parte del circuito al paralelo. ¿Sí? Si esta es una intensidad I y esta es una intensidad 5I, cuando usted reduzca todo, por aquí, ¿qué corriente va a pasar? 6I, la suma. Pero las resistencias es otra cosa. Transformando dos resistencias de paralelo a serie, perdón, de paralelo a simple. Esta resistencia 1 será 1 por 5 sobre 1 más 5. 5 sextos de ohm. Nuestra resistencia 1 es 5 sextos de ohm. El circuito equivalente a este será aquí. Estas dos resistencias son reemplazadas por esta resistencia de 5 sextos de ohm. Si por aquí pasa una resistencia de I y por aquí una de I, una corriente de 6I y por aquí una corriente de 6I, ¿qué corriente está bajando? Porque el sentido es este. 6I. Es decir, por este circuito equivalente está circulando una intensidad de corriente de 6 veces I. Yo necesito conocer I, porque I es la corriente que circula por esta resistencia de 5 ohms. A partir de ahí yo quiero mi respuesta. Pero voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas. ¿Ven? En este circuito dice, las fuerzas electromotrices, hay una sola nomás, campeón. Es igual a la suma de los I por R. 6I por 2, 6I por 5 sextos, nada más. Debe ser igual a él. Aquí. Vea, 6 y 6 se cancelan. 5I. Esto es 12I. 17I igual a 34 voltios. La intensidad de corriente I es 2 amperes. I vale 2 amperes. I o un I es la corriente que circula por esta resistencia. Por lo tanto, tu respuesta es 2 amperes. Si yo te hubiese preguntado, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 1 ohm? Esta es la resistencia de 1 ohm. ¿Qué corriente circula por aquí? Yair, por esta rama del circuito, ¿cuánta corriente eléctrica circulará? ¿Estás, Yair, en clase? Profesor. ¿Cuánto circula por aquí? Aquí dice 5I. ¿Pero I cuánto vale? 10, profe. 10 voltios. ¿Voltios? Amper. Amperes. ¿Cuándo se ve? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta corriente circula por la resistencia de 2 ohm, Melgarejo? 4 amperes. 4 amperes. Aquí te dice 6I. La corriente que está circulando Sí, es 6I. 12 amperes, 12 amperes. ¿Qué pasó? ¿Algo importante pasó ayer que te tiene desconcentrado, muchachón? Ten cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, sea pillín. Listo.
Yo tenía 5 novias a tu edad y nunca me desconcentraba. Siempre alerta, por si aparecía una más. A ver, preste atención, por favor. Presten atención. ¿Sí? Presten atención. ¿Ya? Miren aquí. Por aquí hemos visto esto, pues. Aquí está. Esta es la corriente eléctrica que está circulando. I de intensidad de corriente. Vamos a ver otro ejemplito. Problema 5. Calcule la intensidad de corriente que circula por el circuito mostrado. Es una sola línea. Una sola línea. ¿Qué tengo? 1, 2, 3 resistencias. 70 ohms, 12 ohms y 1 ohm. 4 resistencias, 57 ohms. 2 generadores de voltaje o pilas. 88 voltios y 18 voltios. Ahí tiene su circuito. ¿Ven? Entonces, como el circuito está en serie, es una malla simple, por aquí va a circular una corriente eléctrica. Ahora quiero que me prestes bastante atención. ¿Cómo voy a asumir el sentido de la corriente eléctrica? ¿Sí? En este caso tengo 2 pilas. La pila que te va a determinar el sentido de la corriente eléctrica en forma convencional es la que te entrega mayor potencial eléctrico. Esta pila te está entregando 88 voltios. Esta pila te está entregando 18 voltios. Por lo tanto, la que entrega mayor potencial es esta pila. Entonces tú vas a decir, la corriente sale del polo positivo y se mueve en ese sentido. Y llega al polo negativo. Sale del polo positivo, se mueve y llega al polo negativo. ¿Qué sentido debe tener la corriente eléctrica en este circuito sencillo? ¿Qué sentido? Horario. ¿Sí? Solución. Por la segunda ley de Kirchhoff, de mallas. Ahí está. Este es el sentido que hemos dicho. Él determina el sentido. Sale la corriente del polo positivo, sigue todo el recorrido del circuito y regresa. Si hace eso, está haciendo esto. Es la corriente I desconocida. ¿Qué te dice Kirchhoff? En su ley de mallas, que la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de los I por R en cada resistencia. Él es una fuerza electromotriz. Cuando la corriente hace este recorrido, la corriente va a atravesar esta fuente de negativo a positivo. Él es positivo. Cuando pasa por esta fuente la corriente, la va a atravesar de positivo a negativo. Barrita grande, barrita chica, eso ya lo expliqué. Negativo. Por eso es 88 menos 18. Muy a pesar de que te dice suma, es la suma algebraica. Teniendo en consideración cuál de estas pilas es positiva y negativa. Aporta y quita energía en forma de potencial. Igual a los IR. Aquí sí no hay problema. Es I por 57 más I por 12 más I por 1 más I por 70. I por 57 más 12 más 1 más 70 en forma práctica. Reducimos. 70 voltios es igual a I por 140 ohms. 140 ohms pasa a dividir y la intensidad de corriente que circula por tu circuito es de 0,5 amperes. ¿Bien? ¿Preguntas? Nadie, ni en el chat, silencio total. ¿Qué pasó? Atravesaron una línea de tiempo sin darse cuenta y están en una realidad que no creían verla. Muy bien. Gracias a Albert Einstein pueden disfrutar de ese tipo de películas. Problema número 6. Dice, encuentre el valor de R, esta resistencia. Si la lectura del amperímetro, ¿qué te lee el amperímetro? Es 2 amperes, intensidad de corriente eléctrica. La corriente que circula por este hilo conductor. Y la del voltímetro, el voltímetro se ha colocado entre este borne y este borne. Y te lee el potencial de 41 voltios. Estos 41 voltios
es el potencial consumido por esta resistencia más el potencial consumido por esta resistencia. ¿Sí? En ambos dispositivos de medición son ideales. Un voltímetro ideal, un amperímetro ideal. Examen de admisión. Universidad Nacional de Ingeniería. Física. Sí, vino ahí. En los mejores tiempos, la década de los 80 y 90. Ahora no, ahora es muy fácil el examen a la hora. Ya, hasta letras te preguntan ya. Mire, ¿cómo están estas dos resistencias? Aguilar. Estas dos resistencias geométricamente, ¿cómo están dispuestas? ¿Estás, Aguilar? Sí, profe. ¿Cómo están, hijo? Una a continuación de otro. ¿Cuándo se dice cuando dos resistencias están sobre una misma línea, una a continuación de otra? No vino a mi clase. Ay, ya ve. No hay peor pecado que faltar a una clase de Melgarejo. Melgarejo, estas dos Lineales. resistencias, ¿cómo están? Una a continuación de otra. ¿Cómo se dice cuando están así? Lineales, profe. Lineales. Buena Lineales. salida. El diccionario no siempre es la respuesta a todo. Colineales. Colineales. Me estás dando la disposición geométrica. Pero nosotros hemos estudiado la última clase del tercer bimestre, disposición geométrica de resistencias. La primera era en serie y la segunda era en paralelo. Según esas clasificaciones ya estudiadas, esas dos resistencias, ¿están en serie o en paralelo? Yair, ayúdalo. En serie. Están una a continuación de otra. Estas dos resistencias están en serie. ¿Tienen su material a la mano? Cuando dos resistencias están en serie, ¿sí? La corriente que pasa por esta resistencia es la misma que la corriente que pasa por esta resistencia. Y es la misma que lo que está leyendo el amperímetro. ¿Cuánta corriente está pasando por aquí? 2 amperes. ¿Cuánta corriente está pasando por acá? 2 amperes. Ajá. Y veamos. Resistencias en serie. Estas dos resistencias entre X y Y están en serie. Primero, la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia de 20 ohm es igual a la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia R y es la misma que lee este amperímetro, 2 amperes. Segunda observación. Cuando dos resistencias, y esto es la clase pasada, están en serie, el potencial consumido por esta resistencia más el potencial consumido por esta resistencia es igual a la diferencia de potencial que hay entre estos extremos, es decir, a lo que te lee el voltímetro. El potencial equivalente es igual al potencial consumido por la resistencia de 20 ohms más el potencial consumido por la resistencia R. Y esto es, según el dato, ¿cuánto de potencial te lee el voltímetro? 41 voltios. Hasta aquí. Expresión number 1. Potencial. Tiene que ver con la ley de Ohm. Por la ley de Ohm, BIR, potencial es I por R. ¿Qué corriente circula por aquí? 2 amperes. ¿Qué corriente circula por aquí? 2 amperes. ¿Qué resistencia tienes? 20 ohms. ¿Qué resistencia tienes? R. Reemplazas. Aquí. L es 2 amperes por 20 ohms. L, 2 amperes por R. Y ese es 20 voltios. Aquí esto es 40 voltios. Pasa a restar sobre 2 amperes. 1 voltio sobre 2 amperes. 1 voltio sobre amperes es ohm. 1 sobre 2, eso es 0,5 voltios sobre amperes. 0,5 ohms. ¿Qué hemos aplicado? Fórmula. No, señor. Conocimiento teórico. Manejo de la
teoría. Si usted cree que va a aprender física sin leer, lo siento, campeón, te doy la mala noticia, ¿no? Oye, profesor Melgarejo sabe bastante, leo, pues, hijo. Se lee, se estudia, se repasa, se practica. Tienen que hacer eso. Miren, ve, están en blanco. Y la próxima clase es la primera práctica calificada. Y desde ya les digo, sí va a haber. El feriado, no hay problema. La publico a las 8 de la mañana y la cierro a las 10 de la mañana y ya terminé la práctica. Va a haber práctica calificada. Se los voy a comentar en el WhatsApp. ¿Ya? No hagan planes, ¿ah? Por ahí me voy a visitar a mi abuelita, es santo de mi abuelo. Magnífico. Tu abuelita tiene una internet más poderosa que la que tenemos en casa. Por si acaso, Melgarejo, estás avisado. ¿Ya? Vas a estar dando examen en la casa de tu abuelita. Mira aquí. Siguiente. Estudien. ¿Cómo voy a entrar de electrodinámica ahora? Determina la lectura del amperímetro. ¿Qué me va a leer este amperímetro? Corriente eléctrica que pasa por acá. Profe, pero acá está en paralelo. Magnífico, pues. Por ejemplo, ¿qué corriente circularía por aquí y por aquí? ¿Son PESI? 3 y 5, ¿son PESI? No. 3 y 6, ¿son PESI, perdón? No. ¿Están en la proporción de cuánto? Él es como 1 De una. y él es el doble. Están en la proporción de 1 a 2. Por aquí va a venir corriente eléctrica. Hay un nudo. Parte va por aquí, parte viene por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué corriente viene por acá y qué corriente viene por acá? No sé, profesor. Pero como él es como 1 y él es como 2, y las corrientes que pasan por dos resistencias en paralelo son inversamente proporcionales, si él es como 1, por acá pasará 2i. Y si él es como 2, por acá pasará i. ¿Y cuánto entró? En suma tienes 3i. Por acá debió circular 3i de corriente. Y la corriente que sale por aquí, viene por aquí, viene por acá, es de 3 veces i. Reduciendo este sistema, paralelo. ¿Vean? R1. Están en paralelo. ¿Cómo se reduce? 3 por 6 entre 3 más 6. 18 entre 9, eso te da 2. Esta es una resistencia equivalente de 2 ohms. Ahí está. Él es igual a él. ¿Cuánto pasaba por aquí? 3i. Y por este equivalente, 3i también. ¿Sí? Es decir, por toda esta malla va a circular una corriente de 3i. 20 voltios, 40 voltios. La corriente sale de acá, la mayor. Sigue este recorrido. ¿Ve? Mire, ¿qué sentido es? Antihorario. Y será una corriente de 3i, que va a ser el recorrido por toda esta malla. Suma de fuerzas electromotrices. La corriente pasa en este sentido, positivo. Pasa en este sentido, positivo. Polo negativo, la corriente atraviesa el circuito así. Listo. Suma de potenciales es igual a las intensidades por las resistencias. 3i por 8, 3i por 2, 3i por 3, 3i por 2, 3i por 8 más 2 por 2 más 3. Reducimos. 60 voltios es 3i por 15 ohm. 15 ohm viene a restar. 3i vale 4 amperes. Profe, ¿y por qué no despeja ahí? ¿Sabes por qué? Porque la corriente que está circulando por todo este circuito es de 3i y la corriente que va a pasar por aquí es de 3i. Y a ti te piden, determina la lectura del amperímetro. ¿Qué lee el amperímetro? La corriente que pasa por aquí, que es de 3i. Es decir, el amperímetro tendrá una lectura de 4 amperes. Esa es tu respuesta. ¿Bien? Ahí les dejo para que vean el video. Miren, calcula el voltaje B. ¿Cuánto genera esta pila? La corriente viene así, pasa por acá, se bifurca en 3 partes y viene por aquí. ¿Cómo están estas 3 resistencias? En paralelo. Quiere decir que el potencial consumido por esta resistencia es el mismo potencial consumida por esta resistencia
y es el mismo potencial consumido por esta resistencia. Vean el video de la clase pasada. ¿Sí? En un circuito de resistencias en paralelo se cumple que cada resistencia está sometida a una misma diferencia de potencial eléctrico. El potencial consumido por la resistencia de 3 ohms es el mismo que el potencial consumido por la resistencia de 2 ohms, de 6 ohms, y el potencial consumido por la resistencia de 2 ohms. Profe, pero por acá pasa 3 amperes de corriente y tiene 2 ohms. Aquí, mira, campeón. Eso sería I por R. Y según la ley de Ohm, I por R es potencial. ¿Qué potencial consume esta resistencia? 2 por 3. 3 amperes por 2 ohms, es decir, 6 voltios. Esta resistencia te consume 6 voltios. Esta también, y todo el circuito completo también 6 voltios. Eso es por propiedad. El potencial equivalente y cada potencial consumido por estas resistencias es el mismo. Resistencias equivalentes. ¿Cuál, profesor? En paralelo. 3 resistencias en paralelo es el producto de ellas entre la suma de los productos binarios de ellas. Teoría. Reduciendo, te sale un ohm. Esta resistencia equivalente es de 1 ohm. Circuito equivalente, 1 ohm. Este circuito equivalente consume el mismo potencial que él, es decir, 6 voltios. No es 3 por 6, 18. Él también va a consumir 6 voltios. Teoría. Mira, este potencial. Esto es 4 ohms. Resistencia potencial. ¿Qué corriente circula por aquí? I por R es igual al potencial. La corriente es el potencial sobre la resistencia, según la ley de Ohm. La formulita, BIR. ¿No? Y el potencial sobre la resistencia es intensidad de corriente, que pasa por aquí. ¿Cuánto es? 6 voltios. 6 voltios va a pasar por aquí también, y por aquí también, y va a dar la vuelta a tu circuito, 6 voltios de corriente. Ya tienes para aplicar la segunda ley de Kirchhoff. El generador de potencial es igual a las corrientes por las resistencias. Esta resistencia y esta corriente. Esta resistencia